Quiero presentaros para esta segunda intervención a doña Inmaculada Martínez Esparza, licenciada en Psicología en 2013 y doctora en 2020, con la especialidad en Psicología Clínica con formación específica en Intervención Infanto-Juvenil. También tenemos que decir que hemos escogido a una profesional pues que ha sido catequista y lo ha sido en su parroquia de San Francisco Javier San Antón, una catequista de confirmación. Y puedo decir, porque hemos trabajado pues muy estrechamente juntos en la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil, que es una gran colaboradora acorde con los tiempos modernos. Así que, bienvenida. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por pensar en mí para esta charla y bueno, y a todos los que habéis acudido para ella. Bueno, yo voy a hablar acerca de la psicología del desarrollo. En primer lugar, comenzaré diciendo que se trata de la rama de la psicología que estudia los cambios que se van produciendo en las personas desde que son concebidas hasta que mueren. ¿Vale? No hablamos desde el nacimiento, hablamos desde la concepción. Incluso diría más, yo cuando entrevisto a una familia que viene con el niño o con un adolescente y investigo la historia de desarrollo, empiezo por el propio deseo de tener un hijo, ¿no? Esto puede ir ya marcando el progresivo desarrollo que va a tener ese niño a lo largo de toda su vida. El hecho de estudiar este ciclo vital nos va a ayudar a entender tanto los factores comunes como las diferencias que se van dando en las personas en las distintas etapas vitales, facilitando que podamos comprenderlas, contextualizando su momento de desarrollo, para así ayudarles en este mismo. Bueno, ¿por qué es importante para los catequistas esto? Bueno, yo creo que para todos los que trabajamos y estamos con personas es importante, ¿no? Considerar a la persona en su totalidad, las capacidades que por su momento vital pueden o no tener, la crisis que están atravesando y que pueden ser normales y adaptativas, o sin embargo se está haciendo muy complicado y pueden estar causándoles una dificultad que les impida avanzar. También, por supuesto, las necesidades que presentan y a las cuales pues, debemos responder, ¿no? Por todo ello, yo creo que es importante tener en cuenta en qué momento del desarrollo se encuentran para poder ser al final unos adultos de referencia sensibles y podamos acompañar a los niños, a los jóvenes, pues de la mejor manera posible. Bueno, el hecho de que se haya decidido hablar sobre esto va en la línea de lo que propone el Directorio para la Catequesis del 2020, que habla de que la psicología puede ser una importante contribución para el desarrollo de la acción catequética. Por todo ello, de manera sintetizada, ¿no? Voy a hablar en estas sesiones, en estas 3 sesiones, de todas las etapas vitales, comenzando por la prenatal hasta llegar a la vejez, describiendo pues las principales características, aspectos desarrollados con el desarrollo cognitivo, emocional, psicosocial, los logros de cada etapa, las dificultades que se asocian, ¿vale?, para acercarnos a cada uno de estos periodos y permitir pues una mayor comprensión de las personas que se encuentran en los mismos. Evidentemente es importante saber que pese a que yo voy a hablar sobre todo de factores comunes, cada persona es un mundo, las etapas son totalmente artificiales y lo que consiga una persona en una puede ser que lo consiga otra pues un poquito antes o un poquito después, ¿no? Esto siempre verlo con cierta, no con rigidez, ¿no?, sino con cierta flexibilidad. Bueno, antes de comenzar con cada etapa y como forma de introducir una perspectiva teórica, comentar brevemente la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. Este autor identificó 8 grandes etapas por las que todas las personas pasamos en toda nuestra vida. Cada etapa se caracterizaría por una crisis donde hay un conflicto entre 2 fuerzas opuestas y es necesario que el conflicto se resuelva para poder pasar a la siguiente etapa, al menos de una manera parcial, ¿vale? Yo ahora mismo no voy a hablar de todas las etapas vitales, sino que conforme vaya hablando de cada etapa vital, iré hablando de la crisis, ¿vale?, contextualizada a todo lo que voy explicando. Lo único decir que rasgos generales, ¿no?, ver cómo en los primeros años de vida los cambios son mucho más rápidos y bruscos, ¿no? Las crisis se producen en periodos muy pequeñitos del tiempo. Por ejemplo, la primera, el nacimiento a los 18 meses, de los 18 meses a los 3 años, ¿no? Como que los cambios son muy rápidos. Todos sabemos lo que cambia un niño desde que nace hasta que tiene 12 años. Los cambios son brutales. Sin embargo, conforme pasa la edad y llegamos a la adolescencia, los cambios en el desarrollo son más lentos y más progresivos, las crisis duran más, ¿no? Se amplían más en el tiempo.
El día de hoy voy a hablar de las 4 primeras etapas, ¿vale? De lo prenatal, que hablaré brevemente, hasta la niñez. En la siguiente seguiremos por la adolescencia hasta la vejez y, por último, me centraré en la etapa escolar, que será en la tercera de las sesiones. Bueno, brevemente, ¿vale? La etapa prenatal, que a veces se pasa un poco por alto, pero es muy importante. La primera etapa se caracteriza por 3 grandes fases, ¿vale? La etapa de anidación, luego tendríamos la etapa embrionaria y a la 8ª semana ya se pasa a la etapa fetal, que llega hasta el parto. Es una época realmente importante por muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es porque en este momento surgen múltiples alteraciones, pueden surgir, ¿no? Múltiples alteraciones congénitas, causadas tanto por factores genéticos, como podría ser el síndrome de Down, ¿no? Como por factores ambientales, por tóxicos o enfermedades de la madre. Además, durante la vida prenatal, pese a que el sistema nervioso no se ha desarrollado aún de manera completa, sí que se ha demostrado que las experiencias que se van viviendo dentro del útero ya pueden dejar huellas perdurables que marcan el desarrollo de las personas. Bueno, sabemos que el feto tiene periodos de actividad y de inactividad, de una manera muy parecida al recién nacido, y que sus sentidos se van desarrollando a lo largo de todas las semanas. El tacto sería el primero que se desarrolla, ¿vale? Se ha demostrado que los fetos pueden percibir las sensaciones táctiles del mundo externo y además responder a ellas. La audición, por su parte, se desarrollaría alrededor de la semana 22 y esto ha sido bastante estudiado, ¿no? Demostrándose, bueno, que cuando los bebés nacen, lo que prefieren es escuchar la voz de la mamá, el latido del corazón, música y cuentos que se les ha relatado durante la etapa fetal. Por tanto, esta preferencia nos habla de que dentro del útero, pues los bebés, los fetos, escuchan, ¿no? Se enteran de lo que ocurre fuera. Se van desarrollando los diferentes sentidos, terminando por la visión, ¿no? Todos sabemos que los bebés cuando nacen pues no ven bien, ven como muy borroso, por eso, por ejemplo, los pezones de las mamás se ponen muy oscuros, ¿no? Para que puedan ir a buscar la leche. Respecto al dolor, el dolor lo he incluido porque creo que es interesante, ¿no? Se sabe que en el feto humano los centros cerebrales que se implican en la percepción del dolor ya están bien desarrollados. Esto no se sabía hasta hace muy poquito, realmente fue en 1970 cuando esto se entiende así. Y lo digo porque hasta ese año, hasta 1970, que realmente no fue hace mucho, a los bebés recién nacidos se les operaba en muchos sitios sin anestesia, porque pensaban que como no percibían el dolor y no lo recordaban, pues no era traumático, no pasaba nada. ¿Qué pasa? Que la tasa de mortalidad era altísima, claro. Cuando empezó a usarse anestesia, la tasa de mortalidad disminuyó drásticamente. No, esto me parece como muy impactante, porque es como muy tarde cuando se dieron cuenta de esto. Bueno, respecto, claro, los fetos, ¿no? Están constantemente alimentados. Están, de hecho, siempre se prioriza la nutrición del feto más que la de la propia madre. Están todo el rato balanceados, estimulados, mecidos, ¿no? Se mueven con la mamá para arriba, para abajo, entran, salen. ¿Qué ocurre cuando un bebé nace? Nos dice, no lo acostumbres a menearlo. Pues es que el bebé ya está acostumbrado a que lo menees, está acostumbrado a ser mecido. Por eso cuesta tanto meter al bebé en la cuna y que no llore, ¿no? Prefieren estar con la mamá y es una separación que se va dando progresivamente, ¿no? Esta manera de que el bebé se acostumbre a no estar constantemente pegadito y a no estar mecido todo el rato. Es por ello que Otto Rahn habló del trauma del nacimiento, ¿no? Esa separación abrupta de estar constantemente calientito, mecido, alimentado, a de repente pasar a un entorno que se puede considerar, ¿no? Como más desprotector, más hostil, un poco más desconfiado. Y aquí entramos en el nacimiento, ¿vale? La primera de las etapas, de los 0 a los 6 años, el bebé se separa literalmente de la mamá y contacta con el mundo exterior, ¿vale? Empieza a relacionarse con él de una manera más diferenciada, ¿no? Se van dando los diferentes hitos del desarrollo que van acompañando a un progresivo proceso de separación, ¿no? Yo ahí digo que hace una identidad diferenciada. Podríais pensar que exagerado, ¿no? Como tan pequeñito, sí. O sea, ya desde el útero es una persona distinta, ¿no? Pero digamos que cuando nace ya se provoca ese corte y hablamos de otra persona, ¿no? De una persona diferente que se va a ir conformando con el paso del tiempo como alguien distinto a los papás, distinto al resto de personas, como una persona única. Esto es muy importante que se tenga en cuenta porque hay dificultades en las familias en este tema. En el progresivo proceso de separación, ¿no? Pues
Tenemos pues desde el destete, ¿no? Los niños aprenden a andar, a moverse solos, tú ya no tienes que estar moviéndolos, ¿no? Son ellos los que se van de tu lado, no necesitan que los muevas constantemente, aprenden a hablar, a pedir lo que quieren, que necesitan, ya no eres tú quien tiene que hablar por ellos, ¿no? Controlan el esfínteres, ya no necesitan que les cambien los pañales, lo hacen ellos, se van a su propia habitación, ¿no? La cuna, la habitación, luego entran en el colegio, en fin, todo este proceso que les va ayudando a los niños a entender que son capaces de ir haciendo las cosas por sí mismos, ¿vale? Que son capaces de crecer. Bueno, en esta etapa es esencial el establecimiento de lo que se ha llamado el vínculo del apego. Permitidme que aquí haga un pequeño hincapié porque el vínculo de apego va a ser la base para el desarrollo de la persona, ¿vale? Creo que es importante. John Bowlby fue el que creó la teoría del apego, ¿no? Y él hablaba de que el niño necesitaba al menos vincularse con una persona, al menos una, para poder desarrollarse de una manera adecuada y tener un desarrollo intelectual, social, emocional bueno, ¿no? Adecuado. Para poder establecer un buen vínculo, lo que se necesita básicamente es proveer al niño de la seguridad de que vamos a estar ahí, ¿no? De que vamos a poder cubrir sus necesidades básicas y afectivas y de que vamos a ser sensibles a lo que experimenta y a responder a ello. Bueno, hay distintos tipos de apego según cómo se haya establecido este contacto, ¿no? Entre el niño y el cuidador. Esto también, me gustaría decirlo, no son categorías estancas, ¿vale? Es cuestión de grado. Tal vez pensemos, ay, madre mía, pues yo pienso yo que tengo yo este tipo de apego. Bueno, tal vez no es que estemos en un tipo de apego, ¿no? Podamos entender que, bueno, aunque tengamos un apego seguro, tengamos rasgos, ¿no? De alguno. Lo patológico, digamos, sería cuando nos estancamos en un estilo de apego y cuesta mucho relacionarnos con las personas desde esa manera de vincularnos, ¿no? Yo voy a hablar, aquí he puesto como grandes rasgos, simplemente los voy a resumir, ¿vale? En el apego evitativo, los cuidadores no suelen responder a las demandas emocionales del niño, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este aprende, pues que no van a estar disponibles si muestran malestar, no van a estar disponibles y por tanto va a ocultarlo y va a evitar sentirse así. Esto, por poner un ejemplo, el otro día quedaba con una amiga que tiene una niña de 2 añitos y me decía que ella la lleva a la guardería y me decía que en la guardería oyó a la profe decirle a otra niña, una niña que estaba a punto de romper a llorar, y le decía a la niña, como llores, mamá no va a venir a recogerte. Vale, apego evitativo, ¿no? Evidentemente solo por esta frase no, pero una serie de vinculación con una persona que constantemente frustra y coarta la expresión emocional va a provocar que la vinculación sea evitativa, ¿no? El niño aprende, jolín, es que encima, o sea, si lloro, encima no solamente es que no me van a atender, sino que me van a castigar, ¿no? Esa niña seguramente dentro de unos días no va a llorar más, no porque no esté triste, sino porque se lo va a ocultar. ¿Qué ocurre? Que cuando estas personas crecen, tienen muchas dificultades a la hora de expresar sus emociones y a la hora de intimar con otras personas. Son de estas personas típicas autosuficientes, ¿no? No necesito nada de nadie. Bueno, esto puede traer bastantes problemas. En el apego ansioso, por su parte, los cuidadores, digamos que tendrían una respuesta imprevisible, es decir, a veces está, a veces no está, por lo que el niño se angustia mucho por cuándo no va a estar, o de otra manera podría ser que el adulto está pero en un contexto de mucho estrés, ¿no? Esto suele pasar mucho en la sobreprotección, ¿no? Ay, cuidado que no te pase esto, ay, cuidado es que si te vas, ¿no? Papás que no dejan hacer absolutamente nada. Bueno, lo que el niño entiende es que explorar es peligroso y que si se separa es algo malo, ¿vale? Entonces, esto ocurriría en estas ocasiones. ¿Y qué pasa? Que las personas de adultas suelen ser muy dependientes y necesitar mucho que haya personas que las valoran y que las reconozcan, ¿no? Todo el mundo necesitamos eso, pero digamos que aquí se da como en un puntito más, ¿no? Entienden que necesitan tener a otro constantemente al lado y están temiendo todo el rato que no lo estén, que es que los abandonen. Por último, tendríamos el apego desorganizado. El apego evitativo y ansioso son apegos organizados, es decir, los niños organizan su conducta en función de cómo actúan con ellos. En el apego desorganizado esto no ocurre, ¿no? Se da sobre todo en situaciones de abuso, de negligencia, maltratos, ¿no? La figura de apego suele ser muy ambivalente porque es la que cuida y la que atemoriza. Por tanto, es muy difícil que estas personas integren esa figura de apego que va a estar ahí. Esto ya os digo, que sería como un apego evitativo y ansioso multiplicado por 2, ¿no?
como una cosa que ya, pues, desde luego está muy correlacionada con la psicopatología que vemos en la consulta. Y, bueno, evidentemente tenemos el apego seguro, ¿no? Que como que a veces lo olvidamos. Serían cuidadores que son capaces de reducir su estrés y de, por tanto, ayudar a regular al niño. Un adulto que no sabe regularse no va a poder regular a otro. Son adultos también que consiguen entender sus emociones, entender las de su hijo y saber que son distintas, ¿no? No cómo me siento yo, es cómo se tiene que sentir él. Y bueno, son adultos luego, al final, estos niños que desarrollan un tipo de apego seguro, son adultos autónomos que pueden regularse, ¿vale? Y que pueden relacionarse desde una vinculación sin tanto miedo al abandono. Y aquí tendríamos la primera gran crisis de Erikson, la que se da de los 0 a los 18 meses, la confianza versus la desconfianza. Por lo que hemos hablado, ¿no? Tiene sentido pensar que en esta fase es cuando se establece la confianza del bebé, en el entorno, en que el entorno va a estar disponible, en que los van a atender. Si los padres no ofrecen un entorno seguro y no satisfacen estas necesidades que hablábamos de afectividad, el menor puede crecer entre sentimientos de frustración y de sospecha ante el mundo. Esto también quería decir yo con el tema del apego que realmente es un proceso. No es algo estanco que se queda ahí para siempre. Esto lo podemos ver en la adopción, por ejemplo. En la adopción, cuando los niños son muy pequeñitos y son abandonados, ¿no?, por los padres biológicos, hay una ruptura de apego, claro que sí. Pero esto no significa que estos niños no puedan relacionarse y restaurar, reparar esa relación y no puedan volver a vincularse con otros adultos de referencia. Evidentemente va a haber consecuencias, sí, claro, como en todas las rupturas de apego, ¿no? Pero desde luego no es algo que ya deje a la persona sin posibilidad de volver a apegarse, de volver a tener una relación de confianza. Bueno, para terminar ya el tema del apego, comentar simplemente que Harlow fue un científico que intentó refutar la teoría de Bowlby. Intentó decir que el amor no dependía del contacto con otra persona, sino que era algo más que se llevaba a cabo por la alimentación. Que si las personas no nos alimentáramos por otras, pues que no habría este vínculo. Entonces lo que hizo fue un experimento que hoy en día se consideraría bastante antiético. Cogió monitos y los separó de las mamás y entonces los metieron como en unas jaulas y le dieron a elegir entre una estructura de felpa muy parecida a lo que eran sus madres reales y una estructura de alambre que le ponían un biberón lleno de leche. Lo que se descubrió es que no solamente se refutó totalmente lo que quería demostrar, ¿no? Que él lo llamaba la hipótesis del amor condicional, que se condicionaba por el alimento. Lo que se vio es que las crías mostraban una clara tendencia en estar aferradas a la muñeca que se parecía más a su madre real, ¿vale? Lo cual iba a favor de que la idea de que el vínculo íntimo entre madres y crías era lo realmente importante y no el alimento. Bueno, seguimos con la progresiva diferenciación del niño, ¿no? Esto va a estar como de base, ¿no?, hasta ya el final de la vida. La etapa del no. La etapa del no sobre los 2 años, no sé si tenéis hijos, sobrinos, primos. Con los 2 años los niños tienen que no a todo. Ya lo que le pregunten estén deseando no. Esto es una manera de diferenciarse, ¿no?, de autoafirmar que no quiero lo mismo que tú. No, esto es algo muy sano, digamos que sería la antesala de la adolescencia, ¿no?, salvando las distancias. Entonces, bueno, depende de cómo vivan los cuidadores esto, porque hay muchos que lo viven como cierto oposicionismo, ¿no?, como un reto, como desobediencia, o cómo lo vivan como parte natural de la conformación de la identidad. Así se va a resolver esto o no. En esta época pues son muy comunes las rabietas, desde el añito hasta los 4 años hay una dificultad en los controles de los impulsos que va un poco en esta línea, ¿no? Es difícil poder contener a un niño y aquí, pues bueno, lo más importante sería mantener ese equilibrio tan complicado entre, bueno, tolerar, contener esa rabieta sin ceder, ¿no?, manteniéndose firme en lo que una persona considera razonable con el niño. Bueno, en este periodo aparece como la segunda crisis de Erikson, que sería la crisis de autonomía versus vergüenza y duda, que llega hasta los 3 años. En este periodo el niño comienza a ser más independiente, aprende a caminar, a hablar, controlar esfínteres, ¿no?, expresar lo que quiere, lo que no, sobre todo lo que no quiere. Este mayor poder sobre su cuerpo y lo que le rodea le hace tener
cierta sensación de autonomía, ¿no? Ahí él no. Yo soy autónomo, yo elijo. Durante esta etapa, como he dicho, es importante comprender el sentimiento de autonomía, ¿vale? Y permitir, ¿por qué no?, en ciertas ocasiones, tomar alguna decisión, ¿no? No hablamos de preguntarle qué quiere para comer, pero bueno, si podemos darle a elegir entre plátano o manzana, ¿qué más nota, no? Lo que queremos es que coma fruta. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que saber respetar también esa época del niño donde necesita sentir, bueno, pues esa cierta autonomía, ¿no? Al superar con éxito esta fase, es cierto que los niños se muestran con más autoestima, ¿no? Si no se quedan como un poco anclados en la vergüenza de cada vez que vaya a decir algo me van a decir que no. Bueno, respecto al desarrollo emocional, en las primeras semanas de vida, hasta los 3 meses, los bebés lo que sobre todo poseen son las llamadas emociones de supervivencia, el llanto, el interés, el disgusto. Al mes de vida ya son capaces de reconocer en los demás emociones como la alegría o el enfado, y en torno a los 3 meses aparece la llamada sonrisa social, ¿no? No es que el niño realmente esté haciendo gracia porque sí, el niño aprende que cuando se ríe le haces caso, ¿no? Le interactúa contigo, entonces pues empieza a sonreír a todo el mundo. Luego con el paso del tiempo la sonrisa es más específica, ¿no? Ella sonríe y la utiliza más con quien quiere. En el 6º mes, el bebé ya se va excitando, dando muestras de alegría, grita, ríe cuando se juega con él y comienza a tener reacciones de sorpresa. En el 7º mes, cuando se enfrenta a estímulos inesperados, puede provocar angustia, y ya en el 8º mes aparece el miedo a la separación. Hay niños que lo desarrollan antes o después, pero aproximadamente por el 8º mes el niño empieza a llorar si a lo mejor se le deja con gente que no conoce o que no tiene tanta confianza. Anteriormente a esta etapa es muy normal que el bebé vaya de brazo en brazo y ni siente ni padece. A partir de esta edad ya no le echa los brazos a todo el mundo. Bueno, poco a poco se van desarrollando emociones, ¿no?, más elaboradas. En el primer año aparecen las habilidades empáticas básicas, ¿vale? Puede ponerse a llorar cuando ve a otro niño llorar, comienza a inhibir sus emociones y puede superar pequeñas situaciones de miedo. Aparece el orgullo por los logros, la culpa, la vergüenza, ¿no?, ante los fracasos, ante cosas que no le gustan. El logro fundamental en esta etapa es la capacidad de regulación emocional, ¿no? La capacidad de inhibir, aumentar, dirigir, modular todas las respuestas emocionales. La adquisición de esta capacidad evidentemente va a ayudar, ¿no?, a los niños a ser competentes en todas las áreas de su vida. Durante este periodo también, en relación a la regulación emocional, pues las rabietas, los miedos terroríficos van disminuyendo, ¿vale? Y esto responde también al desarrollo neurológico que se da en todos los niños. Y aquí tendríamos la tercera crisis de Erikson, la iniciativa versus culpa, ¿no? En esta etapa en el que el niño está en la edad de juego, donde se desarrolla su imaginación, está todo el día haciendo preguntas, ¿y por qué, ¿no? Lo que contribuye también a la expansión, ¿no?, de toda su imaginación, de su fantasía. Esto contribuye a que el niño pueda tener una sensación de iniciativa, ¿no?, de tener ganas de hacer cosas, lo que posteriormente le va a permitir tener la sensación de dominio, de poder hacer cosas por sí mismos. En caso de que al niño no se le permita hacer absolutamente nada, claro, se va a echar atrás, va a aparecer la sensación de culpa y se va a cortar mucho esta sensación de autonomía. Bueno, aquí los maestros, pedagogos, no sé si habrá algún psicólogo, esto es como muy conocido, ¿no?, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Yo voy a hablar muy brevemente, pero para entender cómo se va desarrollando lo cognitivo, ¿vale?, porque esto va a influir mucho a la hora de hablarle a un niño o a un adolescente. En el primer periodo, que sería de los 0 a los 2 añitos, que es el periodo sensorio-motor, el logro principal es lo que se llama la permanencia de objeto, ¿vale? ¿Qué pasa? Los niños aprenden que las cosas existen independientemente de lo que yo haga, ¿de acuerdo? Esto es como cuando tapas un objeto y el niño sabe que debajo está, aunque yo no lo pueda ver. No, este es como el primer paso, ya no estoy yo solo en el mundo, sino que las cosas están aun cuando yo no las vea. Luego pasaríamos al pensamiento preoperacional de los 2 a los 6 añitos. En esta época los niños son muy egocéntricos, ¿no?, lo que se llama el egocentrismo. Luego habrá otro egocentrismo adolescente, pero ahora está el egocentrismo infantil, ¿no? Es muy difícil que un niño se pueda poner en el lugar del otro, es muy difícil que un niño pueda ponerse en la perspectiva de lo que pueda pensar otra persona. Yo recuerdo a mi sobrina cuando era pequeñita, que ella no entendía que mi hermano fuera su padre, que yo fuera su tía y que nosotros fuéramos hermanos, ¿no? Para ella, yo era su tita, él es su padre, pero que nosotros éramos hermanos, se me daba de risa porque no lo entendía, ¿no? ¿Cómo vas a ser hermanos? Todo lo que no tiene que ver con ella, no.
es mi tía, mi padre, pero ellos dos no son capaces de entender esto. Evidentemente no pueden resolver operaciones lógicas, esto ya empieza a partir de los 6 años. También están muy atentos a la apariencia, ¿no? Para ellos lo que parece es lo que es. Un niño más alto es más grande, punto. Y les cuesta mucho entender que esto no sea así. También se caracteriza por el razonamiento estático. Esto es que para ellos el mundo no cambia, permanece siempre tal y como lo experimentan, ¿no? Para ellos la profe siempre es profe y siempre está en clase dando clase, ¿no? Cuando a lo mejor la ven en el súper se quedan un poco colapsados, ¿no? ¿Esta qué hace aquí, no? Porque para ellos siempre están pues donde ellos los conocen. Bueno, el niño se va dando cuenta poco a poco durante este periodo que las otras personas no sienten ni piensan como ellos, ¿vale? Esto se produce gracias al desarrollo de lo que se llama la teoría de la mente, que es la habilidad para poder comprender las conductas, las intenciones, los sentimientos de los demás. Es el inicio de lo que se llama pues, la capacidad de empatía, ¿no? de poder ponerse un poco en el lugar del otro. Hay un desacuerdo respecto a cuándo aparece, pero 4 o 5 años suele ser una edad que muchos dicen que es posible. La teoría de Piaget ha sido bastante criticada porque es como que deja a los niños un poco demasiado egocéntricos, ¿no? Y lo que se ha visto es que realmente los niños sí que pueden responder más de lo que se pensaba a los deseos y las emociones de los demás. Claro, yo aquí haría un pequeño inciso porque, bueno, sí, claro, son capaces de hacerlo, pero ¿hasta qué punto es recomendable, ¿no? Esto sobre todo yo lo veo en niños que responden mucho a las necesidades de los cuidadores cuando están en situaciones complicadas, ¿no? No sé si alguna vez habéis oído decir, madre mía, este niño con lo pequeño que es y es más adulto que sus padres, ¿no? Bueno, no sabemos hasta qué punto es recomendable, bueno, yo me atrevo a decir que no es recomendable, ¿no? Es mejor que tengamos un niño un poquito más egocéntrico que esté tan preocupado. Yo he tenido en consulta alguna mamá, algún papá que ha dicho, no, mi hijo es que es muy protector conmigo, y el niño tiene 3 o 4 años, ¿cómo va a ser protector contigo? Eres tú quien tiene que ser protector, ¿no? Con el niño. Esto muchas veces ocurre, ¿no? Cuando tal vez hay alguna dificultad en el cuidado, ¿no? En la vinculación, y como ese niño se tiene que hacer cargo por supervivencia, por adaptación, se tiene que hacer cargo de la situación, tan pequeños. Entonces, claro que son capaces, pero bueno, hay que ver hasta qué punto esto es más o menos recomendable que ocurra. Evidentemente es importante, ¿no? Contar con adultos de referencia que vayan ayudando en el proceso de aprendizaje, lo que se llama la participación guiada, y que conecta con la zona de desarrollo próximo, ¿no? Lo que el niño puede hacer con ayuda de otro, pero que uno puede dominar por sí mismo. Pues siempre necesita a otra persona que esté con él hasta que poco a poco lo vaya interiorizando y vaya pudiendo hacerlo por él mismo. ¿Cómo piensan los niños a nivel moral, ¿no? Los niños tan pequeños. Bueno, pues de una manera muy hedonista, ¿no? Propia del egocentrismo, propio de la edad. Lo que quieren es obtener recompensas y evitar el castigo, ¿vale? Es muy importante para ellos obedecer la autoridad y la única razón para ser buenos con los otros es que los otros se van a portar bien conmigo. Ya está. En los niños pequeñitos, aunque sí que pueden distinguir lo que está bien y lo que está mal, tú se lo preguntas y ellos te lo saben decir, lo que no saben es respetar lo que piensan los otros. Para ellos lo que está bien para mí está bien para ti. Y ya está. ¿No? Esto responde pues, al egocentrismo que veíamos. Y para terminar, con la infancia, hasta los 6 años, a hablar sobre cómo entienden ellos la muerte. Esto creo que es importante para saber un poco cómo manejar este tema con los niños. En los bebés y los niños pequeñitos no entienden la muerte de manera cognitiva. Sin embargo, sí que pueden percibir lo que la persona que los cuida siente, ¿no? El duelo de otra persona. Yo recuerdo una mujer que vino a consulta que me comentaba que su marido murió cuando su hijo tenía 1 añito, ¿no? No sé, 9 meses, 1 añito, era muy bebé. Y decía, bueno, yo lo pasé fatal, estuve muy deprimida, pero claro, mi hijo no se enteró. Bueno, no se enteró, eso tiene muchas lagunas, ¿no? Evidentemente, si a una mamá se le muere el marido, tiene un hijo pequeño, si se deprime, no puede atender a ese hijo, ¿no? ¿Cómo no va a tener consecuencias? Claro que tiene consecuencias. Este bebé, lo que pasa es que de una manera indirecta. No es que cognitivamente entienda qué ha ocurrido, pero desde luego que esto también tiene consecuencias en él y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se trabaja con estos niños. Bueno, lo principal aquí con bebés tan pequeñitos sería mantener cierta rutina dentro de lo posible para ayudarlos a no desorganizarse en exceso. Luego ya, en los niños en edad preescolar, ven la muerte como algo temporal. Esto ayuda mucho, ¿no? Por todos los dibujos en los que te cae un yunque del cielo y
te levantas como si nada, ¿no? Te mueres, resucitas todo el rato. Los niños pequeños, como viven las cosas tal como son como bastante literales, es importante que cuando se les hable sobre la muerte, sea con información simple y clara, ¿vale? Frases como se fue a dormir o viajó al más allá no son suficientes para un niño tan pequeño. Incluso puede generar temores. Yo recuerdo un niño que tenía en consulta que le habían dicho que su abuelito se había ido a dormir y a hacer un viaje muy largo y no quería ni, subirse en un avión, se pasmaba, o sea, no quería porque pensaba que se iba a morir él también, ¿no? Bueno, los niños lo que deben escuchar en ese momento, ¿no?, es las consecuencias prácticas que va a tener en su vida, siempre pues con cariño, ¿no?, con suavidad, pero bueno, decirle que la persona ha muerto y que ya no va a poder verla, que se va a acordar de ella, que van a tener fotos, pero que ya no van a poder verla más. Esto yo recuerdo que yo llevé a mi sobrino, ahora tiene mi sobrino 14 años, y cuando tenía pues 4 o 5 añitos fuimos a ver El Rey León en 3D, al cine, y recuerdo que cuando muere Mufasa, bueno, espero no hacer spoiler, todo el mundo ha visto El Rey León, ¿no? Pero cuando muere Mufasa, al rato me mira y me dice, ¿cuándo se va a despertar Mufasa? Y yo, claro, fuimos los dos solos, o sea, ni iban sus padres, yo no le podía pasar el marrón a nadie. Y digo, bueno, cariño, claro, yo por mi sentido común, un poco, digo, cariño, es que no se va a despertar. Digo, porque ha muerto y bueno, Simba lo va a recordar. Cuando mira las estrellas, ¿no? En la película esto sale todo esto, y digo, pero ya no lo va a volver a ver más. Se quedó así como mirándome, no me volvió a preguntar, y bueno, tiene 14 años y encima no está traumatizado, ¿sabes? Que está bien. Pero bueno, como que yo intenté explicarle, bueno, realmente que para que entendiera, ¿no?, que se ha muerto y ya no lo va a ver más. Es muy triste, es muy doloroso. Muchas veces cuesta más a los adultos que a los propios niños. Los niños se adaptan. Es posible que vuelvan a preguntar, ¿pero y dónde está? ¿Pero y dónde está? ¿No? Bueno, no nos cansemos de explicarles. Es a veces más traumático para los adultos poder explicar esto, ¿no?, que los niños pues lo aceptan, se van adaptando a esto. Por eso el uso exclusivo de explicaciones religiosas, como se ha ido al cielo, tienen que ir acompañadas, ¿no?, de algo que les explique qué consecuencias va a tener en su vida, en su día a día, cómo lo van a experimentar ellos en su realidad. Hay muchos cuentos que ayudan a todo esto, ¿vale? Si os interesa alguno ya os lo diré. Y bueno, los niños pequeñitos, dado que no pueden expresar sus sentimientos normalmente y menos de manera hablada, a veces hay que estar atentos al juego. En el juego estos niños pueden expresar muchas veces su angustia en relación a la muerte y en relación a todo, ¿no? El juego es como lo más... De hecho, cuando yo tengo un niño en consulta, es el juego, lo que se basa la terapia. Bueno, pasamos ya a la etapa de la niñez, ¿vale? La maduración del cerebro va haciendo posible que progresivamente el niño vaya consiguiendo una mayor regulación, pueda perseverar hacia objetivos, pueda seleccionar la información que quiere atender, ¿no?, a diferencia de cuando son más pequeñitos, empiezan a desarrollar la capacidad de reflexionar, de pensar antes de actuar. Y bueno, llegados a este punto muchos pensaréis, ya, claro, yo esto no lo veo, ¿no? Yo esto no lo veo, esto de que puedan atender a una cosa, de que puedan estar más pensando antes que actuando. Bueno, uno de los factores que influye en esto, no el único, por supuesto, pero uno de los factores que además está como muy presente hoy en día y que creo que puede seros útil, es la presencia de las nuevas tecnologías, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues se están haciendo numerosos estudios y lo que se está demostrando es que la exposición a las pantallas está asociada con múltiples consecuencias negativas, ¿vale? Una de ellas es problemas de autocontrol, ¿vale? Los niños no saben ser pacientes ni esforzarse. Yo recuerdo cuando yo tenía que buscar algo para el colegio, que tenía allí en mi casa una enciclopedia de 300 números, y cuando tenía que buscar la síntesis de las plantas, yo qué sé, me ponía a buscar por mis libros y tardaba yo por lo que buenamente podía, ¿no? Hoy en día Google, lo pones, lo tienes, ¿no? La inmediatez, esto es tremendo. Se provoca un mayor número de problemas de déficit de atención, ¿vale? Los niños no saben esperar y además los estímulos normales les aburren. Les aburren porque, claro, en las pantallas los estímulos son súper estimulantes, ¿no? Lo que ocurre también es que cuando los estímulos que aparecen en la pantalla, los juegos, activan circuitos cerebrales de recompensa que son muy efímeros.
¿no? Son muy placenteros, pero este placer disminuye, es como una curva así, ¿no? Disminuye drásticamente, entonces son verdaderamente poco satisfactorios, lo que provoca también mayores índices de depresión infantil. Y por último, mayor fracaso escolar, ¿no? Un niño no puede aprender aquello que no atiende y a lo que no le interesa. Es lógico. Bueno, no quiero yo con esto demonizar, ¿no? Las nuevas tecnologías están aquí, genial, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado. Luego lo hablaremos, el próximo día lo hablaremos en la adolescencia, el tema de las redes sociales, tremendo, ¿no? Para la configuración de la subjetividad, de la identidad. Esto tiene consecuencias. Entonces, bueno, hay que limitar, ¿no? Tenerlo en cuenta para no alegremente, bueno, que sea todo tan permisivo, digamos, en este aspecto. De hecho, la OMS ya está diciendo que en los 2 primeros años no es recomendable ni un minuto de pantalla, ¿no? Y hasta los 6 años, muy limitado en el tiempo. Bueno, sí, eso digo yo. Bueno, en esta etapa aparece también la llamada cognición social, ¿vale? Que es la capacidad para entender las interacciones sociales, cómo se relaciona la gente, las causas, las consecuencias que tienen el comportamiento de las personas. ¿Por qué alguien rechaza? ¿Por qué un niño rechaza a otro? ¿Por qué un niño es incluido en un grupo? ¿Por qué me enfado si me están diciendo algo que no me gusta? ¿No? Los demás niños se corregulan, los niños se corregulan entre ellos y entonces van aprendiendo que si a lo mejor yo le digo algo le molesta, ¿no? Entonces van poco a poco regulando la manera de interactuar con los demás. Los niños más pequeñitos tienen amigos, ¿no? Pero el egocentrismo preponderante en esta edad hace que se sientan mucho menos afectados si alguien los acepta o los rechaza. En la edad escolar esto ya no es así. Los niños ya son conscientes, ¿no? De las opiniones de los otros, de los logros, de los juicios y necesitan sentirse acompañados, ¿no? Que hay un otro que acompaña y que autoafirma quién soy. En esta época aparece el bullying, el rechazo social, ¿no? Y es muy importante la amistad. En esta época es mucho más importante tener amigos que ser popular, ¿vale? Aunque sea un amigo, pero es mucho más importante que ser así como muy, muy interesante en clase. Seguimos, ¿no? Con la progresiva separación de los adultos, a pesar de que la influencia de los padres evidentemente es muy importante. Los niños pueden empezar a querer vestirse de manera distinta, a como le dicen los papás, ¿no? O a guardar secretos entre hermanos, entre amigos y decir, como si lo digas, eres un chivato, ¿no? No quieren separarse de los adultos. La mayoría de culturas incentiva esto, incentiva pues la progresiva separación. Y el funcionamiento de la familia es muy importante, claro. Cuando vemos a un niño es muy importante entender en qué contexto está este niño. En una familia donde hay muchos conflictos, donde hay dificultades económicas, problemas maritales, enfermedad en alguno de los miembros de la familia, pues pueden influir, ¿no? En cómo está este niño y en cómo se estructura. Y en relación a todo esto, vemos como la psicopatología pues, más preponderante, ¿no? En este rango de edad es el famosísimo ya TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastornos del humor como la depresión infantil, episodios de ansiedad como ansiedad por separación. Pues todo el tema del uso inadecuado de tecnologías, de redes sociales, el bullying, el rechazo social, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? La desestructuración familiar, todo esto puede influir en este tipo de diagnósticos. Y más que en el diagnóstico, en el sufrimiento de los niños. Y ojo aquí, porque cuando hablamos de trastornos afectivos, en la mayoría de niños la depresión no se muestra como en un adulto. No tiene por qué encontrarse un niño triste. Sí que podemos ver un niño muy inquieto o con trastorno de conducta, ¿vale? La tristeza se puede mostrar con su cara opuesta, ¿no? Que es la manía, la inquietud psicomotriz. Por esto muchas veces se ha relacionado, ¿no? Con el TDAH tenemos ahí un grave problema, porque el TDAH, bueno, sí, es una enfermedad, ¿no? Que se ha caracterizado por factores neurológicos y demás, pero cuidado, ¿no? No hay que olvidar que la inquietud, excesiva inquietud, no solamente puede significar que haya un desajuste a nivel cerebral, puede significar también que hay un sufrimiento del niño. Bueno, me he saltado la cuarta etapa. La cuarta etapa de Erikson, la crisis que se da de los 5 a los 13 años, laboriosidad versus inferioridad. En este periodo, como he dicho, aparecen las comparaciones con los demás, querer hacer infinidad de cosas, compararme con otros, ¿no? Decir, te reto hasta aquí, vamos a correr a ver quién llega al último, ¿no? Todo esto es súper común a esta edad. Si los niños no se pueden desempeñar también como desean, pueden aparecer sentimientos de inferioridad, ¿no? Es muy importante abordar de una manera adecuada con el niño, ¿no? Para que pueda afrontar para que pueda gestionar emocionalmente sus fracasos,
porque si no es cierto que el niño puede optar por descartar cualquier cosa que le pueda provocar sentirse frustrado. Respecto al desarrollo cognitivo, en este momento aparece la lógica, ¿vale? Es una época con grandes avances en este sentido, siendo el principio de identidad el logro por excelencia, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, permite entender que las cosas son como son, se mantienen tal cual, aun cuando la forma y la apariencia se alteren, ¿no? Llegando a comprender, por ejemplo, que una persona es la misma independientemente de su edad. Un niño pequeño tal vez vea a su papá y ve una foto de cuando era bebé y dice no es el mismo, ¿no? Un niño ya más mayor, pues sí, sabe que una persona va cambiando conforme la edad y sigue siendo la misma persona. O también que los lazos familiares persisten. Un niño pequeño puede decirte, ya no eres mi hermano, ¿no? Ya no eres mi padre. Y lo creen así, ¿no? Ellos lo deciden porque están enfadados y no lo son. Un niño más mayor sabe que por más distancia que haya, por más enfado, mi hermano es mi hermano y me pese como lo que me pese, ¿no? La corteza prefrontal se va desarrollando poco a poco, siendo también pues, importante la presencia de adultos, ¿no? Que acompañen. Y la cognición sería como el resultado de la maduración cerebral y de la experiencia, ¿no? De la experiencia guiada por otros, es decir, la parte más cognitiva, la parte más genética y la parte más ambiental. En relación con esto nos encontraríamos también con la llamada pragmática del lenguaje. En esta edad los niños tienen un poquito más de filtro, ¿vale? No dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. Esto tiene que ver con el desarrollo de la teoría de la mente y demás. Un niño pequeño te puede decir, estás gordo, o ¿por qué no tienes pelo? ¿No? Un niño más mayor entiende que eso no es lo que hay que decir, ¿no? Entonces ya pues, como que tiene más filtro, ¿no? Va pensando un poquito más en lo demás, en los demás, en cómo les puede sentar a los demás. Por dar un apunte, ¿no? Respecto a las cogniciones de índole religiosa, hemos visto que la cognición no es el resultado de la maduración cerebral y de la experiencia guiada por otros. Algo muy parecido ocurre pues, con este tipo de creencias, ¿no? En esta etapa, las creencias religiosas, la etapa de la comunión, ¿no? De la catequesis, las creencias religiosas se van a integrar mediante un adulto que enseña y acompaña al niño, ¿vale? Las influencias de la importancia de la participación religiosa se transmiten a través de la interacción pues, con adultos, con amigos, con padres que tienen intereses comunes, ¿no? Puntos de vista similares. Ayuda también, por tanto, pues, a sentirse apoyado, ¿no? por este entorno. Se crea como un entorno de apoyo social en relación a todo el tema del ámbito religioso. De hecho, puede ser más el acompañamiento de los padres catequistas, amigos, sacerdotes, en este proceso de la fe, que el hecho de que los niños entiendan en sí todo lo que significa. De hecho, ahora veremos cómo el razonamiento moral de estos niños, los niños se quedan con todo lo que les dice sin cuestionar nada, ¿no? Esto no ocurre en la adolescencia. En la adolescencia, el adolescente empieza a cuestionarse, a integrar, a subjetivizar lo que se le dice desde fuera. En esta edad no. En esta edad no se cuestionan apenas cosas. Bueno, la fe se considera un factor protector durante toda la vida, ¿no? En la niñez también. Ayuda a los niños a reinterpretar sus experiencias. Todos hemos visto un niño pequeño pues pidiendo a Dios, ¿no? Como padre benévolo, protector, pues que le ayude, sintiéndose de esa manera pues acompañado y protegido. Los niños desarrollan además toda una serie de facultades, ¿no? De estrategias que les van ayudando en las dificultades de su día a día. La fe es una de ellas. En Estados Unidos se ha investigado mucho, allí el racismo es algo muy, muy extendido, a día de hoy también, y se ha visto cómo la participación en la iglesia ayuda a los niños negros a sentirse más acompañados, ¿no? Como ese apoyo social les ha ayudado mucho. Este que aparece aquí es el testimonio de una niña de 8 años negra, que fue de las primeras en entrar a una escuela estadounidense que antes había sido solo de blancos, ¿no? Y esta mujer, ahora ya adulta, recuerda haber pasado cuando era pequeñita frente a un grupo de adultos que le gritaba, ¿no? Y aquí vemos la cita, ¿no? Yo estaba sola y esa gente gritaba y de repente vi a Dios sonriendo y sonreí. Había una mujer parada allí y me gritaba, oye tú, niña negra, ¿a quién le sonríes? La miré a los ojos y respondí, a Dios. Luego ella miró al cielo, me miró y dejó de insultarme. Bueno, esta cita muestra muchos aspectos, ¿no? De la capacidad de los niños para defenderse ante situaciones que son muy difíciles y en los que la fe les ayuda. Bueno, pese a que la frase puede ser un poco americanada, ¿no? Así como muy, muy de allí, pero yo quería ponerla porque demuestra bien esto, ¿no? Como la niña se siente protegida ante una situación de tanto estrés que solo ella sabría lo que vivió, ¿no?
Bueno, ¿cómo piensan los niños moralmente en esta etapa? Pues se llega a un segundo estadio, a partir de los 8 años aproximadamente, donde lo que prima son las reglas sociales, ¿no? El ser el buen chico. La aprobación de los otros es como la mejor recompensa que puede tener. Siempre van a intentar agradar a los demás, ¿no? Ya tenemos los niños en la misa, cuando el cura les pregunta, todos levantando la mano, a ver quién sabe más, ¿no?, de lo que ha preguntado. Bueno, la buena conducta implica ser consciente de las normas que hay que cumplir y obedecer, ¿vale? Esto también se puede apreciar en los juegos. En esta etapa son bastante rígidos y te dicen, no, es que las normas son así, no te las puedes saltar, estás haciendo trampa. Bueno, el principal logro aquí es que ya se respeta lo que piensa el otro, ¿vale? Sabiendo que puede ser diferente de lo que pienso yo. Y aquí también podría surgir, ¿no?, la idea de, bueno, pues mis niños no están tan preocupados por hacer lo que se considera que está bien, ¿no? Bueno, evidentemente en todo esto influye pues lo que ven en casa, si hay límites, ¿no?, si hay normas o no, lo que consideran que agrada a la otra persona. Y aquí, claro, sabemos que la conciencia moral se va creando en acompañamiento con un otro, ¿vale?, en la enseñanza de un adulto. Hay cosas que no vamos a poder cambiar desde la labor de catequista, ¿no? Lo que hablábamos pues de estos niños que están sufriendo, que tal vez están demasiado movidos, pues evidentemente si el ambiente en el que viven es muy complicado, no vamos a poder hacer mucho más, pero sí que es cierto que al menos la relación que se establezca con ese niño, con ese adolescente, puede ser distinta, ¿vale? Se puede ir más allá de lo aparente. Esto es muy importante. Entender que un niño puede estar llamando la atención, ¿no? Llamar la atención, odio, no me gusta nada. Esa frase, y se dice mucho, es como muy simplona, ¿no? Pero bueno, si pensamos que alguien está llamando la atención, preguntarnos por qué. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Por qué necesita que esté tan pendiente de él, ¿no? Puede ser porque lo está pasando mal, puede ser porque está sufriendo, porque necesita que tengamos, ¿no?, una escucha hacia esa persona. Pues esta escucha diferente, tal vez no tener la misma respuesta que puede estar teniendo el resto del entorno, puede crear ya una diferencia. Puede ser un vínculo que, aunque sea un pequeño, ¿no?, en una pequeña dimensión, porque no va a ser el mismo vínculo que tengan que a lo mejor con un profesor o con un papá, pero puede ser reparador, ¿vale? Lo pequeño que hagamos, el ir un poquito más allá de lo que parece, el poder entender a ese niño, digamos, en un contexto más amplio, ya va a ayudar, ¿vale? Y por último, ¿cómo entienden estos niños la muerte? Bueno, los niños de edad escolar ya entienden que el proceso de la muerte es algo irreversible, que la persona pues no va a volver. Sin embargo, pueden pensar todavía que no es universal, es decir, no le pasa a todo el mundo y por supuesto no me pasa a mí, no me va a pasar a mí. Pueden vivirla también como un hecho lejano para ellos y como un castigo por malos comportamientos. Esto muchas veces los niños lo dicen, ¿no? Se ha portado mal y se ha muerto. Bueno, pueden empezar a querer participar en rituales de despedida, en velatorios, funerales. Y bueno, es importante que les permitamos participar, no pasa nada, esto ayuda en el duelo, ayuda en la despedida, en el proceso de despedida de la gente que quieren. Se pueden empezar a preocupar también porque a personas cercanas les empieza a pasar lo mismo, ¿no? Empiezan a preguntar, ¿pero a ti te puede pasar esto? ¿No? Esto hay niños que lo preguntan mucho antes de los 6 años, ¿no? Hay niños que con 4 años ya te lo están preguntando, niños que después. Pero en esta etapa es como muy, muy común, ¿no?, que pase. Y es importante permitir la expresión emocional, ¿vale? Las típicas frases de tienes que ser valiente, no llores, ¿no? O ahora tienes que cuidar de mamá. Cuidado con todo esto, ¿no? Porque además de parentalizar, ¿no?, en ese momento al niño, se le está coartando totalmente. Estamos uniendo estar triste con ser un cobarde, ¿no? No tiene nada que ver esto. Y a veces se dice, muchas veces por la propia intolerancia del adulto, va a ver triste al niño o estar triste él, ¿no? Esto es el factor común. Si un adulto no puede tolerar su propia angustia, no va a poder tolerar la de su hijo y por tanto no va a permitir que se exprese. Entonces, por eso es importante que un adulto pues esté regulado y pueda tener ayuda. Yo a veces cuando viene un niño se le recomienda al papá o a la mamá pues que también reciba ayuda, porque hay veces que es muy difícil para ellos sostener a un niño muy angustiado cuando el propio padre no puede sostener su propia angustia, ¿no? Bueno, pues a finales ya de esta etapa se puede empezar a adquirir la concepción como algo de la muerte, como algo final, irreversible y universal, ¿vale? Bueno, hasta aquí va a ser mi sesión de hoy, ¿vale? El próximo día empezaría ya con la adolescencia y nada, pues yo realmente no he puesto aquí nada de mis datos, pero si queréis consultarme alguna cosa sobre lo que he dicho o cosas que a lo mejor os parezcan interesantes para hablar más adelante, me lo decís sin problema, yo hago por hablar de ello, ¿vale?
Y nada, pues le pedís a Antonio mi correo o mi móvil o lo que sea y lo vemos. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Pues ya sabéis que uno de los principios de la catequesis es el principio de la adaptación. Necesitamos conocer al destinatario para que podamos hacer llegar muy bien a Jesucristo, la doctrina, la vida cristiana, y por eso pues te agradecemos el que desde la situación prenatal hasta la niñez hoy y en la adolescencia pues nos hayas podido ayudar a conocer a esos destinatarios de la catequesis. Los padres son los primeros catequistas de sus hijos, ¿eh? Y también vosotros, que la mayoría sois catequistas de comunión, seguro que habéis podido tomar nota de muchas cositas, de muchos aspectos para atender luego y adaptarnos mejor a los destinatarios de nuestra catequesis. Pues muchísimas gracias.